¿Qué tal amigos? En este video vamos a reparar la bomba de agua de una Yamaha Raptor 700 y la cosa está así. Por esta manguera que les marco, mi Yamaha empezaba a tirar agua. Lo empecé a notar también porque le ponía el anticongelante o el refrigerante a mi depósito y veía que iba bajando gradualmente la moto parada, entonces manchaba el piso. Por lo tanto me dispuse a abrir la bomba de agua que está aquí, a quitar todos estos tornillos y a ver qué es lo que estaba fallando. Para retirar la tapa de la bomba vamos a ocupar este dado de 8 milímetros para poder retirar todos los tornillos y lo vamos a colocar en una matraca y vamos a empezar a retirar uno por uno. Recuerden poner abajo una charola para que caiga ahí lo que es el anticongelante y no se nos vaya a regar por todo el piso. Una vez que hayamos aflojado todos los tornillos, este tornillo que estoy aflojando lo vamos a sacar porque es el dren del anticongelante. Aquí tiene que vaciarse por completo toda la moto. Pero como pueden notar, no sale nada de líquido. Eso quiere decir que el orificio de la purga del anticongelante de mi moto está tapado. Entonces voy a picarle un poquito por ahí para ver si sale. Salieron unas gotitas nada más de agua, pero casi nada. Entonces voy a retirar la tapa por completo. Y una vez abajo ya están las dos charolas que puse para tener ahí la recuperación del líquido anticongelante. Bien, una vez que se haya vaciado el líquido, vamos a retirar esta abrazadera que está aquí, que viene del radiador. Bien, cuando estén por quitar lo que es la tapa de la bomba, les recomiendo por ahí que con un plumón marque con un número la cabeza de todos los tornillos, porque son de diferente largo. De igual manera, más adelante les voy a dejar por ahí una foto con toda la colocación de todas las piezas de la bomba. Esta parte de aquí es donde tendría que haber salido el agua por completo, pero lo que estoy viendo es que está algo sucio, entonces por eso no salió nada de líquido, tenía ahí pedazos de sedimento. Ahora estamos del lado derecho, cambiamos la cámara para que puedan ver que en la parte superior también está otra manguera, la que tenemos que retirar para que salga la pieza completa de la bomba, donde se encuentra el impulsor, el sello mecánico, y en la parte trasera también va un retén de aceite, lo que impide que el agua pase a lo que es el motor, el aceite del motor, porque como van a notar aquí hay un engrane que trabaja con aceite y hace que el motor, hace que el impulsor gire y impulse todo el agua hacia todo el sistema de enfriamiento de la moto. Aquí está el engrane. Este es el engrane. Y en la parte de adentro lleva un retén. Ya estamos en lo que es la mesa de trabajo y vamos a pasar a desarmar la bomba de agua. Vamos a retirar la manguera y pues vamos a darle también una limpieza. Ya vamos a aprovechar, vamos a dar una limpieza general a la carcasa, en la parte de adentro, en la parte de afuera, y posteriormente lo último pues la vamos a pintar. Ahorita solamente es el mantenimiento correctivo de todo lo que es la bomba de agua. Bien, ahora vamos a empezar a desarmar lo que es la bomba y principalmente vamos a quitar un anillo de retención o anillo de seguridad que impide que se salga el engrane.
Vamos a ocupar estas pinzas para quitar anillos de retención, que las van a encontrar en cualquier tienda donde vendan herramienta. Bien, ahora solamente hay que atinarle a los dos orificios y ocupar las pinzas para poder retirar este aro. Aquí está el aro de retención. Es la primera pieza que vamos a retirar de la bomba. Vamos a ir poniendo una por una para que ustedes vayan viendo y no se equivoquen al momento de desarmarla y se pueda dañar. De dañarlas me encargo yo y ustedes no tienen que hacerlo. Ahora vamos a quitar lo que es el engrane. Voy a marcar el engrane con una X en la parte de arriba, porque lo que veo aquí es que tiene dos caras diferentes y no quiero equivocarme al momento de volver a colocar las piezas. Le vamos a poner una X y esta es la parte superior del engrane, o sea, así como salió, esa X debe de quedar hacia arriba. Por la parte de acá tenemos, es como un tubito de seguridad, como para que no se baje el engrane, o sea, para que no toque el engrane de lleno. Vamos a retirarlo también. Este es el tubito que está aquí y atraviesa el tubo del impulsor. Vamos a retirarlo y aquí descansa el engrane. Bien, ahora vamos a quitar otra pieza que es como una arandela, este aro de metal que divide lo que es el tubito que quitamos de el rodamiento que tenemos aquí abajo. Vamos a poner por aquí esta pieza y ahora sí, aquí en esta parte donde está el impulsor, el tubo del impulsor, hay un valero. Vamos a retirar el impulsor ahora. Viene como que a presión. Está presionado, me imagino que por el valero o por el retén del aceite. Aquí ya salió y vamos a checarlo en qué condición se encuentra. Por lo que veo tiene un poco de óxido, como pueden ver en esta parte. Tiene algo de óxido y podría ser que tiene algo de óxido porque el sello mecánico ya no está haciendo su función y pues está pasando agua a esta parte. Ahora vamos a quitar lo que es el rodamiento donde descansa el tubo del impulsor. Bien, de este lado tenemos lo que es el sello mecánico y como pueden ver aquí lo saco fácilmente y aparte el resorte ya no tiene la retención, así que este sello mecánico ya no sirve. Vamos a dejarlo por acá y ahora vamos a pasar a quitar lo que es el rodamiento. Vamos a quitarlo con mucho cuidado. Traten de sacarlo haciendo un golpe y luego nos pasamos a otro lado, otro golpe y otro golpe. Pueden hacerlo en forma de cruz o en forma de X, pero no se queden golpeando un solo lado porque lo van a atascar o lo van a dañar completamente. Entonces hagan un golpe, un golpe, un golpe, un golpe cruzados en forma de X o en forma de cruz para que pueda salir rápidamente. Aquí, como pueden ver, sale el rodamiento y sale también el retén del aceite, que es el que salió acá, este negro. Y aquí, como pueden ver, la parte de adentro está lleno de óxido y de suciedad. Vamos a limpiar también muy bien por adentro, tiene muchos residuos. Me imagino que se estaba degradando también por ahí el retén y aparte pues ya estaba pasando mucha agua y se quedaban todos los sedimentos ahí del anticongelante, todo eso que se va quedando ya atorado de tiempo atrás. Entonces pues ya le estamos ayudando también a darle el mantenimiento. El rodamiento se ve bien, tambalea mucho, así que imagino que lo vamos a recuperar.
Lo dejamos por un lado. Bien, esta pieza que está aquí también la vamos a retirar. Ya no puede captar el video, pero lo vamos a retirar con el cincel plano y con el martillo. Es donde descansa el sello mecánico. Y aquí está ya la pieza afuera, esta que está manchada de color azul. Es donde descansa el resorte y la goma del sello mecánico. También la vamos a retirar. Ahora tenemos por acá el impulsor y tenemos la ficha que vamos a cambiar. Vamos a retirar todo el óxido. Aquí ya le había retirado un poquito de óxido del tubo del impulsor, pero entre esta fichita que vemos aquí, que es donde descansa el sello mecánico, también tenía mucho óxido. Entonces vamos a limpiar igual por dentro. Ahí, como pueden ver, sale demasiado óxido. Vamos a seguir limpiando para poner la pieza nueva. Quitamos la goma donde descansa la fichita de plástico esta. Vamos a hacerlos a un lado. Y ahora vamos a darle limpieza a lo que es el tubo y la parte del impulsor, que también tiene algo de óxido. Vamos a dejarlo reluciente. Vamos a colocar la nueva ficha donde descansa lo que es el sello mecánico. Ya no tiene nada de óxido. Y ahora vamos a pasar a colocar el sello mecánico nuevo a la parte de lo que es la bomba de agua. Y para esto pueden ocupar un dado de profundidad que no pegue en el plástico, que pegue en lo que es el casquillo de metal, y lo vamos metiendo ahí poco a poco hasta que quede totalmente plano, pegado a lo que es la tapa de la bomba de agua. Vamos a sacar de este sobre lo que son los retenes del aceite que mandé a pedir porque no los tenían cerca de mí, así que tuve que hacer este pedido de urgencia. Son originales, son de Yamaha. Vamos a sacar uno y lo vamos a colocar. Aquí pueden ver la diferencia. Miren cómo ya está algo hasta cóncavo lo que es el retén viejo, y el nuevo pues se ve la diferencia. Como pueden ver, ya presenta óxido, ya está muy degradado lo que es el retén viejo. Aquí les voy a dejar la foto que les decía de cómo van todas las piezas acomodadas. Si no se ve claramente, pueden meterse a internet y ahí la van a encontrar. Ahora vamos a colocar lo que es el retén nuevo a lo que es la bomba de agua. Cuando lo vayan a colocar, asegúrense de que la forma como pueden ver, esta cara va así, con la abertura, se les va a ver el resortito por la parte de atrás. No la vayan a meter al revés porque no va a quedar. Acuérdense, así como va, lo metemos y lo vamos a meter a presión ahí con la mano hasta que se hunda bien, porque arriba del retén va lo que es el rodamiento. Tiene que descansar bien el rodamiento hasta abajo. Le queda un poquito de, que será como 1 milímetro de fuera queda el rodamiento. Así que cuando lo vayan a volver a colocar, no se preocupen de que quede totalmente plano. Tiene un poquito de altura el rodamiento conforme a lo que es la circunferencia de la carcasa. Vamos a meter el rodamiento. Vamos a ocupar un martillo de goma. Lo vamos a ir metiendo ahí poquito a poquito hasta que llegue al descanso indicado. Bien, ya colocamos el rodamiento. Ahora vamos con las siguientes piezas. Ya vamos a empezar a armar lo que es la bomba en su totalidad. Le toca el turno del impulsor y lo vamos a meter de esta forma. Y ahora vamos a empezar a colocar lo que es esta arandela.
este arito de metal fue el último que quitamos de esta parte. Ahora le toca el turno a lo que es el tubito que va atravesado, donde va a descansar lo que es el engrane de plástico. Colocamos. Y ahora vamos a colocar el engrane. Recuerden que lo había marcado con una X. Y como ven, tiene una forma donde va a entrar lo que es el tubito. Tiene unas muescas ahí donde embona con el tubito. Denle un poquito de giro. Nos aseguramos de que ya haya entrado hacia el tubito esas muescas. Y que, como pueden ver, ya está girando el impulsor. Ahora vamos a colocar. Ahora colocamos este O-ring, este empaque que va aquí, que hace que no salga lo que es el aceite. Y por último vamos a colocar este anillo de retención que quitamos. Muy importante que el anillo de retención entre correctamente a lo que es el tubo este, porque tiene, hagan en cuenta que el tubo tiene en la circunferencia donde descansa el aro, tiene una muesca y tiene que descansar ahí, no descansa arriba. Si descansa arriba se va a ir para atrás y todo se va a empezar a mover. Ahorita en el video van a observar que baja totalmente. Pueden hacerle presión a la pieza hacia abajo, porque lo que está haciendo ahorita el sello mecánico es que el resorte está muy fuerte y va a impedir que baje totalmente. Entonces hagan presión hacia abajo, como lo hago yo, hasta que entre bien el aro de retención a lo que es la muesca que tiene donde descansa este arito. Aquí lo van a poder ver un poquito más de cerca, que enfoque bien. En la parte en medio de los dos orificios, ahí está la muesca donde entra el aro de retención. Tiene que quedar justamente ahí metido, no queda arriba. Bien, ya acabamos de poner todo. Aquí, como pueden ver, ya está girando bien, ya no se sale ninguna pieza. Pueden hacer ahí una prueba, para no errar. Por último, pueden ponerle un poco de aceite de motor a lo que es el engrane para que no entre seco. De igual manera se va a lubricar, pero no está de más. Ahora hágale un poco de juego a lo que es el impulsor para colocar bien lo que es que coincidan los engranes del motor con el engrane del impulsor. Y una vez adentro, vamos a apretar. Como quitamos, vamos a ir apretando. Vamos a apretar lo que es esta manguera. Y seguimos con esta manguerita que es donde tiraba el agua. Ahora vamos a colocar lo que es la tapa de la bomba de agua. Y vamos a colocar todos los tornillos. Si se acuerdan que les había dicho que marcasen todos los tornillos con una numeración, bien, yo lo hice y aquí están los números, y también le puse numeración a la carcasa para que pudieran coincidir. Vamos a apretar, no vayan a hacerle un apriete muy fuerte. Primero pueden con el puro dado darle hasta el fondo, hasta donde llegue. Este tornillo, para que no se vayan a equivocar, el tornillo por donde sale el agua, el tornillo de drenaje, es el único que lleva esa arandela de bronce. Ahora vamos a darle ya apriete con lo que es la matraca, y no le vayan a dar de más para no caparlos o para no romper la pieza de la tapa, porque pues es como de fierro colado y se puede tronar con facilidad. Ahora apretamos la manguera que habíamos quitado al principio, la manguera que viene del radiador. Apretamos bien sus abrazaderas. Vamos a darle un buen apriete. Vamos a asegurarnos de apretar las dos para no tener fugas más adelante.
Y ahora vamos a pasar a la parte de enfrente de la Raptor. Aquí hay dos tornillos que vamos a quitar. Vamos a quitar la parrilla frontal para colocarle anticongelante a la Raptor, y se quita de esta manera. Vamos a quitar estos dos tornillos, y cuando los hayamos quitado vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner las manos en la parte de aquí y vamos a hacer hacia arriba la tapa. No jalan hacia enfrente porque van a romper unos ganchitos que lleva la tapa. Lleva como unas L's y pues van a terminar rompiéndolos. Son estos ganchitos que tienen aquí, son donde hace ahí el atasco la parrilla. Vamos a quitar el tapón donde lleva el refrigerante. Una recomendación que les doy es: échenle anticongelante o refrigerante a sus motos. No le echen agua, por favor, porque van a terminar dañando lo que es la moto. Esta moto, cuando yo la recibí, tenía agua, pura agua. Entonces me imagino que eso empezó a oxidar el retén del aceite y a dañar también lo que es el tubo del impulsor. Ahora vamos a pasar a colocarle anticongelante, refrigerante, cualquiera de los dos es lo mismo, al recuperador que tenemos aquí. Se van a valer de una manguera y de un embudo, porque si no, no se lo van a poder echar, porque tenemos por ahí unos tubos que atraviesan, y tenemos la salpicadera en la parte de arriba también. Una vez que llegamos al límite, ponemos el tapón, y ahora vamos a arrancar lo que es la Raptor para que puedan ver que ya no tira nada de agua por la manguera. Por esa manguera ahorita la saqué, por ahí me tiraba agua. Vamos a arrancarla y vamos a ver si tira o no tira agua. Voy a revisar si le hace falta un poco de anticongelante, que no creo, porque debe de bajar un poquito hacia el sistema cuando se arrancó. Es un poquito de nada lo que le faltaba. Bien, ahora nos aseguramos de colocar bien el tapón, y una recomendación que les doy es: no salgan a la ruta si tienen el sello mecánico dañado, porque podemos acabarnos lo que es el anticongelante y podemos desvelar la motocicleta. O sea, no tiene sentido de salir a dar la vuelta, que te digan, vamos a dar la vuelta. Si tú sabes que tienes dañado el sello mecánico, no te arriesgues a dañar tu moto. Es la recomendación que yo les doy. Bien, pues hemos terminado de reparar la bomba de agua de la Yamaha Raptor. La verdad, esta Raptor pues ya tiene sus años atrás, y dudo que le hayan hecho alguna vez su mantenimiento preventivo, porque viendo la verdad, el retén del aceite ya se veía algo viejo y se veía que era el original. Lo bueno es que no pasó el agua al aceite del motor, si no hubiéramos tenido un problema mayor. El kit de reparación lo pueden encontrar en las tiendas Yamaha si es que tienen suerte, porque no todas las tiendas Yamaha lo tienen a la mano, tendrían que pedirlo, y para pedirlo el tiempo es de 2 a 3 meses, y eso es demasiado. Y también, si tienen algo de suerte, es posible encontrarlo en las tiendas donde arreglan bombas de agua, también lo pueden encontrar por ahí. El kit original de Yamaha está entre los 1000 a 1500 pesos. Y el kit genérico lo pueden también encontrar en línea o con algún proveedor por ahí, y ese kit genérico está entre 500 a 700 pesos aproximadamente. La verdad que el sello mecánico yo lo compré con un señor que se dedica a reparar bombas de agua, pero el retén del aceite, ese no lo pude encontrar ni en mi ciudad ni en ninguna tienda que se dedica a vender este tipo de retenes, porque
como que es algo especial de la moto, y en mi tienda Yamaha no lo tenían y me tardaba de 2 a 3 meses, como les comentaba. Entonces el joven que atiende la tienda ahí en Yamaha aquí en mi ciudad me dijo que me metiera a la tienda de Yamaha y que me metiera al listado de tiendas Yamaha. Entonces me metí a llamar a una Yamaha, 2, 3, no lo tenían. A la cuarta Yamaha llamé y esta se encuentra en CDMX, es Fast Yamaha Ejército. Ellos hicieron cargo de enviarme los 5 retenes. Pedí 5 retenes porque el costo de cada retén es de 32 a 35 pesos y el envío era de 260 y tantos pesos. Entonces, ¿para qué iba a gastar 260 y tantos pesos por un solo retén? Pedí 5, y si más adelante se me llega a dañar o si algún compañero necesita, pues ya lo tengo a la mano para poder dárselo sin estar esperando días y días o estar buscando entre todos los Yamahas. Bueno, espero la verdad que les sirva de mucho este video para poder reparar su Yamaha Raptor, o también puede aplicar para otro tipo de motos que también tengan bomba de agua. Solamente que tendré que conseguir su sello mecánico y su retén del aceite con su proveedor, porque no es el mismo tamaño obviamente. Como ven, es un trabajo rápido y lo podemos hacer en casa. Y ahorita, como está el planeta en contingencia por el COVID-19, podemos aprovechar para no salir y darle mantenimiento general a nuestra moto, ya sea un mantenimiento preventivo o también un mantenimiento correctivo, algo que se nos haya roto, se nos haya dañado. Lo importante es estar en casa y solamente salir para lo indispensable. Esperemos que esta pandemia acabe rápidamente para salir con nuestras motos ya listas al 100% sin ningún detalle, a la ruta, a la calle, a donde sea. Si les gustó el video, suscríbanse al canal porque estaré haciendo una lista de videos acerca de la Yamaha Raptor. Sin más nada que decir, yo me despido. Cuídense mucho, cuiden a su familia. Nos estamos viendo hasta la próxima.